Pues ahora pasamos a nuestro tema principal. Vamos a hablar del cártel inmobiliario aquí en la Ciudad de México, particularmente en la alcaldía Benito Juárez. Ya nos decía también la doctora Ornella de Gasperín cómo esta gentrificación es una expresión más también de esta crisis climática, ¿no? De cómo los nómadas digitales pues no solo es que lleguen a los lugares y encarezcan la vida a tal punto que desplazan a la mayoría de personas que originalmente vivían en esas zonas o rentaban, ¿no? En esos lugares, sino también el número de vuelos que toman para ejercer pues esta oportunidad de estar en otros lugares laborando y luego regresar a sus países de origen. Así que es también un tema, por una parte, de este tipo de contaminación particular y por otra, pues también nos hablaba de cómo generar infraestructura pues también conlleva su parte contaminante. En el caso del cártel inmobiliario, hay que recordar que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pues identificó a raíz de una explosión que hubo en un departamento, pues se identificó que era una construcción irregular. Durante su administración se detectaron 130 obras irregulares con pisos de más, es decir, que son producto de esta corrupción inmobiliaria. 57 de esos inmuebles excedieron un piso, es decir, que esos 57 inmuebles tenían 57 pisos de más. Hay, además, se identificaron dos inmuebles que excedieron los dos niveles, otros 25 inmuebles excedieron tres niveles de construcción. Tan solo esos ya son 75 inmuebles con características de este tipo, pero además se identificaron seis inmuebles con cuatro niveles construidos de más, que en total pues representan otros 24 pisos excedidos. Además, hay cinco inmuebles con cinco pisos de más, es decir, puedes tener un permiso para construir tres pisos, pero al final acaban construyendo ocho pisos, nueve pisos, 10 pisos, y eso es lo que se detectó con el cártel inmobiliario. Un caso construyó seis niveles de más y en otro caso siete niveles de más. O sea, imagínate, tenías, por ejemplo, ¿no? Por poner una hipótesis, un permiso para construir cinco niveles, pero en realidad acabas con 13 niveles ese edificio. Siete niveles extra, pues, para generar un beneficio económico para una élite que se mantuvo en el gobierno de la Benito Juárez. La presidenta el otro día decía, pues desde que se pueden elegir las alcaldías, antes delegaciones, ha estado el Partido Acción Nacional en ese lugar, es decir, desde el año 2000, ¿no? Se ha proyectado que esta forma de operar corrupta pues tendría sus orígenes hacia 2012. Sin embargo, pues tampoco es que se haya profundizado demasiado en revisar los años previos y cómo es que se fue organizando este famoso cártel inmobiliario. Hay 10 casos, además, que han sido identificados como los más graves por el propio gobierno capitalino desde que la presidenta, hoy presidenta de la República, antes jefa de gobierno, pues estuvo en este cargo en la ciudad, por ejemplo, en la dirección de Baltimore 118. Ahí tenía permitido la construcción de seis niveles y sin embargo se construyeron nueve. Todo esto en un contexto en el cual, como decíamos, se identificó a partir de un accidente. ¿Qué sucedía con este cartel inmobiliario? Pues primero se cambiaba el uso de suelo de estos lugares. De hecho, en la Benito Juárez, pues es muy visible este cambio. Colonias que originalmente tenían casas, ahora son prácticamente puros edificios. En la calle de Filadelfia, por ejemplo, en la colonia Nápoles, se construyeron nueve pisos también en uno de estos edificios,
cuando en realidad se tenía un permiso para 6. Es decir, 3 pisos de más, y así todos los ejemplos que fueron dando en su momento de estos 10 casos tan relevantes en diferentes lugares, por ejemplo en la calle Montalbán, en la colonia Letrán Valle, donde había pues 3 pisos permitidos, pero se construyeron en realidad 6 pisos de más. ¿Qué significa esto? 15 viviendas extras. O sea, ni más ni menos, ¿no? O sea, te dan un permiso para 3 pisos, tú construyes 6 y hay un beneficio de 15 viviendas ilegales. ¿Qué otros problemas se derivaron de este asunto? Que también lo trató muy recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia presidencial. Pues justamente que estos pisos que están de más son pisos irregulares, es decir, son construcciones ilegales que tenían problemas al momento de escriturar. Este también resultó otro problema, decía la presidenta hace unos días, pues ahí se tuvo que pues prácticamente regularizar la ilegalidad porque pues las personas compraron de buena fe, no es como que alguien te diga, ay, mira, construí de más y esto es ilegal, ¿quieres comprármelo? Ni siquiera es que se vendan a menor precio. O sea, dijeras, bueno, pues hay un beneficio para el comprador, ¿no? En realidad esto ha sido parte también de la burbuja inmobiliaria, que es este sobrecosto en las viviendas y que cada vez hace más imposible a la mayoría de familias adquirir una vivienda de este tipo. Pues es parte de lo que se tiene con este cártel inmobiliario. ¿Quién quiere tomar la palabra? Pues esta situación que sucede con esto que acabas de describir, un geógrafo que es común, muy conocido en el área académica, que es Neil Smith, hizo un libro que habla precisamente sobre esto que estamos hablando, porque es la producción del espacio a partir del desarrollo geográfico desigual, que es precisamente esto de lo que estamos hablando. O sea, la forma en la que el capitalismo tiende a hacer este tipo de reproducción del espacio a partir de cierto tipo de inversiones en un espacio muy concreto en el que hay una serie de procesos políticos, económicos, sociales y evidentemente geográficos que están en torno a esta situación. Eso es en términos, digamos, conceptuales, lo que podríamos estar viendo en esta parte de la gentrificación y en este proceso de gentrificación que implica, por un lado, la creación de acumulación de capital por parte de este tipo de cártel inmobiliario que está vinculado al Partido Acción Nacional y todo lo que derive de este tipo de irregularidades como las que acabas de mencionar. Y por otro lado está el proceso de gentrificación en donde tenemos periodos de tiempo que en algunos casos están ubicados en la historia, en donde la inversión de capital es mucho más intensiva. Hay, por ejemplo, momentos históricos en donde eso fue así, ¿no? En la época del porfirismo fue así, en la época también de la década de los 40, los 60, en donde México vivió una bonanza. Después viene el periodo de crisis en la década de los 80, pero hacia la década de los 2000, como mencionabas hace un momento, volvemos a tener este periodo de mucha más inversión de capital que tiene este tipo de particularidades en las cuales se aprovecha de ciertos huecos de la ley o de estructuras del Estado para hacer este tipo de políticas públicas que va en torno a favorecer a un grupo muy particular que está ubicado en el Partido Acción Nacional y que está ubicado geográficamente en la ciudad, en la Miguel Hidalgo, en la Benito Juárez, por lo menos. Sí, pues el cártel inmobiliario es realmente un modus operandi de este grupo que menciona Aníbal. Me parece muy importante destacarlo, que es viejo dentro del PAN, que se llama los social, no sé si recuerdan este mote que ellos mismos se pusieron, ¿no? Que integra Jorge Romero, presidente actual del PAN, Santiago Taboada, exalcalde de la Benito Juárez, candidato a la Ciudad de México, Luis Mendoza Acevedo, ¿no? Actual alcalde de la Benito Juárez, Andrés Ataide, Mauricio Tabe Echartea y el único detenido hasta ahora, Cristian Bunroering, ¿no? Ellos pues tenían unas prácticas bastante desleales dentro del mismo partido, Acción Nacional. El mismo Calderón los llamó, creo, los cadeneros del PAN, ¿no? Que me parece que es muy, muy significativo que el propio Calderón los... Siendo el cadenero él. Siendo el cadenero él, exactamente.
Pues evidencia un poco cómo el ADN de esta nueva generación de políticos panistas nacidos políticamente completamente en el neoliberalismo, que buscan completamente lucro y que además hoy dominan el PAN, ¿no? O sea, eso es lo que hoy es el PAN, ¿no? Un grupo de juniors que buscan lucrar con sus posiciones políticas. Se te van a echar encima. Como Arturo Ávila. Y bueno, sí, además hay que visibilizar varios problemas que surgen a partir de este modus operandi o de esta forma en cómo fueron construyendo pisos de más, que no solo es cambiar una casa por un edificio, sino al llegar más personas a estos lugares, pues se generan varios problemas, no solo la gentrificación de la que ya hemos hablado, sino también se genera una mayor demanda de agua. Las personas pues necesitan mucha más agua en un edificio que en una casa residencial. También se genera mayor demanda de infraestructura, por ejemplo, de drenaje, ¿no? Porque lo mismo, muchas más descargas de agua al mismo tiempo, mayor demanda de movilidad, es decir, las calles que estaban originalmente construidas, y por eso se llama ordenamiento territorial y urbano, porque las calles tienen que ir en función también del número de habitantes que tenga cierta región o cierto lugar, pues se colapsan más rápido porque hay más personas demandando transporte público o teniendo sus propios vehículos, y eso genera caos vial en la Ciudad de México particularmente, que es el caso que estamos viendo, y particularmente en estas alcaldías. Y por supuesto el transporte público se vuelve también ineficiente cuando tienes una mayor cantidad de personas que te están demandando estos servicios. En este mismo contexto, decir que pues se generan también problemas de carácter social. Cuando se desplazan personas que originalmente vivían ahí, ¿qué es lo que sucede? Pues llegan otras con un poder adquisitivo mucho más amplio y entonces el costo de la vida se vuelve mucho más caro. ¿Qué pasa cuando empiezan a desplazar a estas personas? Bueno, estas personas también requieren de infraestructura, sobre todo de transporte. Ahora ya tardan más en llegar a sus trabajos, por ejemplo, a sus escuelas. ¿Y esto qué significa? Hay un meme que a mí me parece muy importante, no porque sea un meme, sino por el contenido gráfico tan breve, donde hay dos personas y una de ellas en una posición de privilegio le dice a la otra en una situación de vulnerabilidad: todos tenemos 24 horas al día. Y la otra persona le contesta: eso es falso. O sea, yo tardo 4 horas en el transporte, no tengo 24 horas. O sea, el transporte, este tema de movilizarte de un lado a otro, pero además en distancias cada vez más largas, te van mermando la calidad de vida. Y eso es lo que resume esta imagen, pues de una conversación muy cotidiana y que me parece importante también traerlo a colación. Claro, y ahora, ahora que tenemos un sociólogo acá entre nosotros, nos puede hablar sobre el significado de los memes, porque esa ciencia social se ha dedicado también a ese campo de estudio, a identificar esa producción, ese tipo de, claro, porque es un tipo de comunicación que está resumida en eso que denominamos normalmente como memes, pero que tiene este poder explicativo de decir, bueno, este tipo de mensajes en donde te dice un fifí tienes 24 horas al día y que el otro diga, no, eso es una total y rotunda mentira. O sea, no es posible que digas eso cuando la calidad de vida de una persona que vive en la periferia, quienes hemos vivido en la periferia sabemos de qué estamos hablando, cuando te transportas en un día normalmente 2 horas para ir a tu lugar de trabajo o para ir a tu lugar de estudio y 2 horas de regreso, son 4 horas por lo menos que están reducidas en tu calidad de vida, y eso sin mencionar lo que sucede últimamente con relación a las lluvias o con relación al tráfico o con relación a la desinversión que ha tenido el metro y la calidad del servicio público de transporte. Entonces, acá también está ese tema de pensar la producción del espacio, por eso decía hace un momento, es porque la producción del espacio no solamente es aquellos lugares en donde se valoriza a partir de una política que es propiamente de reproducción del capital, sino también cómo se conforma la ciudad en otras áreas geográficas
Y pensar en la periferia es también pensar en esa parte dialéctica de lo que implica la acumulación de capital y la acumulación de este tipo de proyectos de vivienda, que además ahí sí hay que hacer una distinción, porque son inteligentes, Nancy y Pedro. Hacen este tipo de proyectos donde están ubicados en lugares exclusivas, en zonas con mayor valorización, porque están vinculadas a comercios, están vinculados a transporte público, y con eso se piensa que el edificio puede ser incluso mucho más vendido y además con un precio más alto. Pero nadie pone atención, por ejemplo, en los materiales, y eso quedó de forma manifiesta en el sismo del 2017, precisamente en la alcaldía Benito Juárez. Un plafón que era básicamente unicel y que además era un costo de vivienda excesivo. O sea, para que tengan una idea, el aumento de los precios de vivienda que tiene ubicados la Sociedad Hipotecaria Federal menciona que han aumentado desde el 2016 hasta el 2025 58.4 puntos porcentuales, ¿no? O sea, estamos hablando de que ha aumentado en los últimos 7, 8 años más de la mitad. En tanto, el salario no ha aumentado de la misma manera. Entonces, como saben ese tipo de mercado, entonces producen una parte de edificios y de vivienda que es para este tipo de personas que la pueden adquirir, pero también producen otro tipo de viviendas que es para la gente de menores ingresos, con condiciones en donde te dicen, bueno, pero es una sociedad habitable, 40 metros cuadrados. Y eso lo puso este tipo de cadeneros como Felipe Calderón y todo el cártel inmobiliario cuando hicieron la modificación a la ley para que se hiciera una vivienda habitable por ley, 40 metros cuadrados. O sea, una Es vivienda indigna. indigna, pero te totalmente. dicen que es digna. Y económica, Y ¿no? económica. Pues yo pienso en esto de cómo estas prácticas pues realmente evidencian que hay mercados que definitivamente no responden a la ley de la oferta y la demanda, como es el de la vivienda en México, ¿no? En la Ciudad de México, pues más bien a la especulación de grupos empresariales, sí, pero también de funcionarios públicos como estos que dirigen la infraestructura, que dan permisos de manera irregular, que al final alimentan la especulación inmobiliaria y con ello la gentrificación, ¿no? Y ahora que mencionas esa cuestión del material, también recordé que los Souchans, en algún momento cuando el candidato Taboada estaba como candidato, valga la redundancia, No, y querían que fuera el jefe de gobierno, imagínate en qué iban a hacer todo un metidos. cártel en la ciudad, por supuesto. Pero en ese entonces había un sindicato en el Estado de México y la Ciudad de México que estaba asociado a los Souchans del PAN, ¿no? Que era el Sindicato Libertad, que también acapara el transporte de material. O sea, al final estos tipos buscan hacer negocios redondos, ¿no? Con todo lo que puedan, ¿no? O sea, al final son muy hábiles en eso. En la rateadera. ¿Qué otras veces? Pero bueno, ahora pues nos convoca este tema pues por varios puntos, ¿no? No solo es lo que ha dicho la presidenta, sino también este esfuerzo que se está haciendo desde la Cámara de Diputados por parte del legislador Arturo Ávila de crear pues esta comisión especial para investigar el cártel inmobiliario que pues le ha metido una sacudida a justamente este grupo de panistas encabezados por su dirigente Jorge Romero y que justamente ha dicho en conferencia que ha recibido ciertas presiones para no abrir esta investigación. Si les parece, recuperamos parte de lo que dijo en conferencia el día de ayer este legislador por Morena, Arturo Ávila, y regresamos para comentar. La mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado el punto de acuerdo que presenté la semana pasada. El punto de acuerdo para crear la comisión que investigue al denominado cártel inmobiliario. Y no es un tema menor, estamos hablando de más de 28 expedientes, estamos hablando de más de 350 millones de pesos de transferencias irregulares a gente cercana al dirigente del PAN. Estamos hablando de la construcción estimada de 200 pisos adicionales en la delegación o alcaldía y entonces delegación Benito Juárez. Estamos hablando de la construcción de edificios en zonas sísmicas. Estamos hablando, pues, de algo de la mayor relevancia política nacional, ni más ni menos que del presidente de Acción Nacional, que durante su gestión estuvo envuelto y hubo gente procesada
directamente en actos de corrupción. Es curioso verlos hoy exigiendo que se esclarezcan ciertas cosas que, por cierto, Morena está persiguiendo, pero que ellos no hagan un ejercicio de autocrítica. Por eso yo estoy muy contento de que la presidenta haya dicho que qué bueno que se investigue, y no solamente eso, nos platicó algo de su experiencia cuando fue jefa de gobierno, cómo se encontraron edificios a nombre de una sola persona, cómo encontraron denuncias en contra de funcionarios, cómo se procesó gente, cómo efectivamente existe un cártel inmobiliario que es sin duda un modus operandi del gobierno del PAN y que en su momento pues habrá que preguntarle a Jorge Romero si sabía o no sabía que sus funcionarios estaban involucrados con este tema, ¿no? Interesante. El punto de acuerdo se presentó y lo que estamos buscando es que lo integren 15 diputadas y diputados. Que la integración de estos diputados sea de forma proporcional, que la forma proporcional pues esté integrada por todos los grupos parlamentarios y que en 180 días podamos emitir un informe de hallazgos, de temas políticos, de temas legales. Y fíjense qué curioso, yo presenté el punto de acuerdo la semana pasada y ya tengo en mi oficina citas, muchas, de empresarios que fueron presuntamente extorsionados, de exfuncionarios públicos que están dispuestos a relatar los hechos de la red de corrupción en la Benito Juárez y de una gran cantidad de personas que quieren abonar sin duda a esta muy seria investigación. También quiero dejar claro que por más que me manden emisarios del Partido Acción Nacional para tratar de amenazarme o de tratar de incidir en que yo no siga adelante con esta comisión, o de lo contrario continuarán con su guerra sucia en contra mía, pues no me voy a echar para atrás, ¿eh? Mientras más amenazas yo reciba, mientras más mensajes me quieran mandar con diputadas y con diputados de que no siga adelante con el tema del cártel inmobiliario, más me motivan para seguir adelante. Se los dejo con toda claridad. Tope hasta donde tope. Pues ahí está esta denuncia de Arturo Ávila, diciendo que hasta donde topen estas denuncias, esta Comisión Especial para investigar el cártel inmobiliario, a pesar de las amenazas que está recibiendo de parte de los panistas, presuntamente. Vamos a recuperar también lo que dijo ayer en conferencia la jefa de gobierno de la Ciudad de México sobre el bando 1, que pues busca precisamente de alguna manera frenar la gentrificación y atender este fenómeno social, pues con mayor vivienda también para la ciudadanía. Vamos a ver parte de lo que dijo el día de ayer. Bueno, el bando es también producto de un análisis profundo que se ha hecho, de una escucha permanente a las comunidades y de una convicción política sobre el derecho a la ciudad y que este no está subordinado a la lógica de la especulación inmobiliaria. Así que recordar simplemente que desde mi arranque de campaña, en la propuesta cuando entré al gobierno de la ciudad, este tema de la gentrificación ya era parte prioritaria de lo que teníamos que hacer. Y sabemos que el tema de este fenómeno de la gentrificación pues tampoco es uniforme. Así que en algunas zonas entra como un gran encarecimiento de viviendas por el aumento de rentas o el aumento al precio del suelo, el encarecimiento también a toda la vida que está alrededor de las zonas, de las colonias, o termina en esa transformación forzada del tejido social que va cambiando y a la expulsión silenciosa de familias.
familias que han vivido en ese lugar durante mucho tiempo. Así Pues ahí este anuncio que hizo la jefa de gobierno, Clara Brugada, este arranque de la consulta y también discusión del bando número 1. Vamos a ver también ahora lo que dijo en conferencia de prensa Alejandro Encinas en torno a esta lista de factores que definen las zonas de presión inmobiliaria. Sí. Nosotros consideramos indicadores técnicos muy puntuales. Por supuesto, el más importante es el incremento más acelerado en el costo del suelo. Son las zonas que tienen mayor costo por metro cuadrado para la construcción en la ciudad. Al mismo tiempo, son las zonas donde ha decaído la oferta de vivienda, que lo cual va generando un fenómeno de especulación inmobiliaria. Se registra también el incremento en vivienda de renta de corta estancia y particularmente con la llegada de sectores de mayor capacidad económica que desplazan a los pobladores tradicionales a un incremento en el costo de los servicios y los bienes que están en esta delimitación. Esos son los indicadores fundamentales. sí. Ahí está lo que dijo Alejandro Encinas sobre estas medidas que llevan a cabo para aliviar las zonas de tensión inmobiliaria debido a la gentrificación. Ahora vamos a ver lo que también dijo Clara Brugada sobre las posibles medidas para regular estas aplicaciones de alquiler de vivienda, como las Airbnb, ¿no?, que se rentan por pocos espacios y que aumentan la demanda de la vivienda en la Ciudad de México. Vamos a ver el video. Acerca de la regulación de plataformas, tenemos en el propio bando justamente un punto que tiene que ver con lo que ya está en la ley, cómo podemos operarlo. Eso es lo que se va a mejorar en la nueva ley de rentas justas, razonables y asequibles. Y dentro de la consulta, pues también tendremos que retomar muchos temas que no están pendientes sobre estas plataformas, sobre también pues alojamientos temporales, en fin. Entonces ahí vamos a tomar mucho en cuenta más propuestas que hay. Por ejemplo, actualmente se están construyendo edificios que solo están sirviendo para las rentas a plataformas, ¿no? Esto debe estar prohibido. No podemos tener este tipo de inmuebles destinados a ello. Y en cuanto al censo, bueno, hay algunos edificios en los que los construyeron originalmente para vivienda, pero que ahora están destinados solo para rentas temporales a través de las plataformas, y consideramos que en las zonas tensionadas debemos restringir el que los edificios por completo estén destinados solo a este uso. Pues ahí este tema tan importante del cártel inmobiliario y su relación con la élite que ahora manda el Partido Acción Nacional. Y bueno, seguiremos con este, digamos, puntual seguimiento al tema y sobre todo a los hallazgos que vaya teniendo esta comisión especial en la Cámara de Diputados a partir de que se instale. Y bueno, vamos ahora a revisar rápidamente algunas informaciones destacadas de las últimas 24 horas. También ayer en la conferencia de prensa del diputado Arturo Ávila, habló del caso de Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública de Tabasco en el gobierno de el ahora senador Adán Augusto López Hernández, y por el cual pues se ha desatado muchísima polémica acerca de si Adán Augusto sabía o no sabía. Yo nada más recordar que en su momento el presidente López Obrador dijo que los gobernantes siempre sabían lo que pasaba en su entidad federativa o en el país, en el caso de que fueran titulares de la presidencia de la República. Entonces, ¿qué pasó ahí con Adán Augusto? ¿No? O sabía o no sabía, acción u omisión, pero en todo caso siempre responsabilidad. Vamos a ver cómo Arturo Ávila considera que Morena no tendrá ningún. Respecto al otro tema,
al tema del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, lo hemos dicho con mucha claridad, que se investigue hasta donde sea, tope hasta donde tope. Bueno, pues que la presente Acción Nacional o quien esté interesado. Nosotros ya lo que hicimos como gobierno morenista fue iniciar una carpeta de investigación, ya se emitió una orden de aprehensión, ya hay una ficha roja y hemos mandado un mensaje muy claro de que nosotras y nosotros no somos iguales. Porque ahí la oposición que decía, no, es que es el mismo caso de Genaro García Luna con Felipe Calderón. Pues no es cierto. En el caso de Felipe Calderón hay testimonios de que el subsecretario de la Defensa, Tomás Ángeles Daguajare, le informó personalmente, señor presidente, su secretario de Seguridad Pública tiene vínculos con el cártel de Sinaloa. En esa reunión estaba Juan Camilo Muriño, le pidió pruebas, le llevó pruebas, 2 informes, acompañados de testimonios, datos, transferencias. ¿Y qué hizo? Lo separó del cargo y lo metió a la cárcel. Igual sucedió con el comisario de la extinta Policía Federal. Le avisó, le mandó 2 informes y ¿qué hizo? 4 años en la cárcel y después usted disculpe. ¿Qué pasó después? Lo condecoraron, los gobiernos panistas lo condecoraron y el señor García Luna siguió haciendo negocios y se volvió un próspero empresario en el gobierno de Peña Nieto. Cuentas multimillonarias en Estados Unidos, que por cierto es otro proceso, porque se ha solicitado la devolución de recursos. A través de una consultora que se llamaba Glock, se asume también, de acuerdo a fuentes del gobierno de Estados Unidos, que había espionaje a privados. Y esto es reciente, Paco, es reciente, es decir, la sentencia incluso yo te diría, es de 2023, porque luego nos dicen es que ustedes se van al 2006, no hombre, la sentencia es de 2023, entonces muestra 2 formas de hacer gobierno, una en donde nosotros no vamos a permitir ningún acto de corrupción ni conducta delictiva, la vamos a perseguir, pero también hay que reconocer que en su momento quienes tuvieron la responsabilidad fueron comparsas de delincuentes y de criminales. ¿Sobre las amenazas que recibiste? Pues no son amenazas, son mensajes de que van a seguir con la guerra. Pues se puede saber, no voy a revelar los nombres, pero hay compañeras y compañeros diputados que me dicen que compañeros de Acción Nacional decían, ¿no?, que si yo seguía adelante con esta investigación del cártel inmobiliario, seguirían con la guerra sucia, con esta que ustedes han visto en las redes, muy baja, por cierto, de muy bajo nivel, y que inició primero con la casa y después con quién sabe qué temas de contratos y después que si tengo una relación, en fin, mal. Pero no me espanta, no nos vamos a quedar callados, la gente tiene derecho a saber, ¿no? Entonces el mensaje para quien lo quiera escuchar, para quien me mande mensajes, pues le va de regreso, no nos vamos a parar. Ahí lo que mencionó Arturo Ávila no va a parar en estos 2 temas, por un lado el del cártel inmobiliario y por otro lado deja claro también lo que corresponde a este caso de Bermúdez Requena, se va a investigar también y hace la distinción también con lo que sucedió con el caso García Luna, no es igual, es lo que menciona Arturo Ávila. Vamos a ver.